Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El objetivo de esta clase es explicar el texto de Peirce. Como ustedes saben y como les he adelantado desde el comienzo, dentro de esta materia hay dos grandes autores, digamos que respectivamente son los referentes de la semiología y de la semiótica como ciencias modernas, y estos autores son Saussure y Peirce. Sobre Saussure ya hemos estado hablando, la idea hoy es referirnos a Peirce. Como ustedes lo habrán podido advertir, o quienes hayan tenido, mejor dicho, la oportunidad de leer las lecturas, o sea, de llevar a cabo las lecturas indicadas, sí, habrán podido notar que Peirce es un autor que tiene cierta complejidad, y para mi gusto, puede ser que para ustedes no, es un autor que puede llegar a resultar a primera vista mucho más dificultoso que Saussure, ¿sí? Ustedes tienen que tener en cuenta que Peirce era un filósofo, un lógico y un matemático, y todas estas, todo este perfil que tenía, por decirlo de alguna manera, se ve después reflejado en su teoría. Obviamente que su formación, su mirada va a incidir en la teoría sobre los signos que pretende construir, que de hecho construye. Y que, si bien digamos, puede complementarse con la de Saussure o se pueden tratar de encontrar puntos de contacto, lo cierto es que se diferencia bastante desde el punto de vista teórico y metodológico, y se diferencia bastante respecto de Saussure acerca de, primeramente, qué pregunta parte y de qué manera, digamos, se acerca o pretende abordar el objeto de estudio, que en el caso de ambos es el mismo y son los signos. La idea es, como les decía en la clase de hoy, referirnos entonces a Peirce. La idea es darles los lineamientos generales. Peirce es un autor muy rico, ¿sí?, que no se puede agotar en unos minutos de explicación general. Ustedes pueden llegar a notar, y esto es importante que yo se los aclare, como una diferencia bastante importante entre la complejidad que tiene el vocabulario de la semiótica persiana, digamos, cuando uno la lee, y, digamos, de repente en esta explicación, si bien pueden haber cuestiones que les resulten confusas, mi intención va a ser la de utilizar un lenguaje un poco más, ¿cómo les podría decir?, sencillo, con el objetivo de brindarles a ustedes herramientas que les permitan luego sí acceder a una mejor lectura, sí, de la propuesta de Peirce. Esto me parece importante marcarlo porque cuando uno hace una suerte de transposición didáctica, lo que está buscando es que ustedes puedan adquirir herramientas, puedan reconocer cuáles son las líneas o los conceptos centrales de los autores, para luego poder justamente sentarse a leerlos, ¿sí?, y tratar de comprenderlos de la mejor manera posible si es que cuentan con una explicación previa. Sí, pero esto lo aclaro porque desde luego voy a tratar de ser un poco más sencilla de lo que es o de lo que plantea la teoría persiana. Sin embargo, más allá de hacer el esfuerzo, hay cierta terminología y ciertas categorías que tienen que aparecer explicitadas de determinada manera, no de cualquier manera, ¿sí? Y me parece que aquí es donde va a estar el juego en esta exposición. Sin perder la rigurosidad de los conceptos y categorías de la teoría persiana, tratar de explicarlos, ¿sí?, de la manera más sencilla posible, si es que esto efectivamente lo termino logrando. Básicamente, como les decía y se los vengo diciendo ya desde la primera clase, si mal no recuerdo, así como Saussure se considera, digamos, el fundador de la semiología como disciplina moderna, Peirce se considera justamente el referente de la semiótica, el fundador de la semiótica como disciplina moderna. Más allá de esto, y esto se los doy como modo de comentario, Peirce es conocido justamente por ser también un referente importante de un sistema filosófico que se llama pragmatismo. De acuerdo a la filosofía, digamos, que podría encuadrarse dentro de lo que es la corriente del pragmatismo, ningún objeto o idea posee una validez que les propia. ¿Qué quiere decir esto? Que los objetos y que las ideas adquieren importancia, adquieren trascendencia a partir de los efectos prácticos que resultan de su utilización. Esto quiere decir que las cosas, por decirlo muy brutalmente, las cosas, las ideas, no tienen una validez en sí mismas, sino que a partir del uso que se les da y de los efectos que generan esos usos prácticos, ¿sí?, las cosas, los objetos, las ideas cobran trascendencia o importancia. Dentro de lo que es la filosofía o lo que es digamos, el pragmatismo, el concepto de creencia es central. ¿Por qué es central? Porque justamente la creencia en que algo funciona, ¿sí?, es, por decirlo de alguna manera, lo que hace que las cosas efectivamente funcionen. A lo que voy con esto es, si hace frío, ¿sí?, y yo creo, ¿sí?,
que prendiendo una estufa me voy a calefaccionar, me voy a sentir, digamos, voy a sentirme más abrigada, voy a sentirme más cobijada, por decirlo de alguna manera, y voy a dejar de tener frío. Efectivamente, cuando yo la prenda, si yo creo en eso y empiezo a sentir que ya no tengo tanto frío y que el ambiente en el que estoy se empieza a climatizar y dejo de sentir esa sensación de frío, efectivamente esa creencia, ¿sí?, es la que hace que las cosas funcionen. El creer que algo funciona es fundamental para que ese algo funcione. Y fíjense que acá se ve de nuevo esta idea de que ningún objeto o idea posee, ¿sí?, una idea, una validez en sí misma, sino que eso resulta de los efectos prácticos de su utilización. Una estufa en sí misma no vale nada. Vale, en todo caso, la estufa por ser un objeto que si yo lo prendo, lo enciendo, logra que yo deje de tener frío. Y básicamente la creencia es fundamental porque nosotros creemos que prendiendo una estufa vamos a tener menos frío. ¿Sí? Digamos, esto básicamente se los dejo planteado como para que ustedes tengan una idea acerca de que Peirce no solo es el fundador de la semiótica como disciplina moderna, sino que también es conocido como representante del pragmatismo. Básicamente, Peirce parte de una pregunta inicial que lo diferencia claramente de Saussure. La pregunta inicial de la que parte Peirce es ¿de qué manera se conoce lo real? Y desde ya les doy la respuesta que ahora voy a tratar de explicar. Para Peirce, se conoce lo real a través de signos que se relacionan entre sí. Esto, digamos, es como la primera respuesta, o sea, no la primera respuesta, es la respuesta que da Peirce. El tema es que ahora hay que explicarla, porque ¿qué quiere decir que conocemos lo real a través de signos que se relacionan entre sí? Acá vamos. Básicamente, Peirce dice que nuestra experiencia en el mundo se divide en 3 niveles: primeridad, segundidad y terceridad. Yo esto se los adelanté en el video anterior. Básicamente, a Peirce le interesa la experiencia, ¿sí?, de la persona en el mundo, porque básicamente la pregunta de la cual él parte es ¿de qué manera se conoce lo real? ¿De qué manera se conoce el mundo, digamos, que nos rodea? Por ende, si él se está preguntando por la manera en la que se conoce el mundo que nos rodea, él se está preguntando por la experiencia en el mundo. Básicamente, Peirce dice que esa experiencia en el mundo se divide en 3 niveles. Como les decía, primeridad, segundidad, terceridad. La primeridad es el mundo de las cualidades. La segundidad es el mundo de los hechos, de lo concreto. Y la terceridad es el mundo de los signos, de las ideas. Si ustedes se acuerdan, en la clase anterior yo les di un ejemplo sencillo en el cual Peirce trata de explicar cómo estos 3 niveles están funcionando todos juntos a la vez y no puede pensarse uno independientemente del otro, sino que simplemente se los divide en un plano teórico para poder explicarlos. Pero lo cierto es que primeridad, segundidad y terceridad son 3 niveles que funcionan en conjunto. ¿Se acuerdan que el ejemplo era que venía una persona caminando por la calle, una rama cae de un árbol, lo golpea a esta persona, la tira al piso y la lastima? Básicamente, ¿cómo funciona esta cuestión de la primeridad, de la segundidad y de la terceridad? La segundidad es el mundo de los hechos, el mundo de lo concreto. ¿Cómo se puede apreciar esto en el ejemplo que les acabo de dar? Se aprecia porque básicamente, ¿sí?, digamos, hay un hecho que ocurre que es concreto y que es que una persona, ¿sí?, va caminando por la calle y de repente una rama la lastima. O sea, eso ocurre, eso es un hecho, es el mundo de los hechos. Ahora bien, digamos, ese hecho que corresponde a la segundidad, que corresponde a lo concreto, digamos, ¿cómo se vincula con la primeridad y con la terceridad? Primero, esa persona que se ve afectada por un golpe, ¿sí?, que luego logra reconocer que es una rama lo que lo golpea. Básicamente, ¿qué es lo que percibe de esa rama? Percibe una cualidad, que es la dureza, y esa dureza que lo golpea es lo que lo lastima. Entonces, básicamente ahí aparece la primeridad. La cualidad de la rama, que es el objeto que golpea a la persona, ¿sí?, es lo que la persona percibe, ¿sí?, y, digamos, cuenta, por decirlo de alguna manera, con conocimientos previos o anteriores que le permiten darse cuenta que la cualidad de esa rama que lo golpea es lo que lo lastima y lo tira al suelo. Ahora bien, básicamente esos conocimientos previos, esos conocimientos anteriores que esa persona tiene, que le permiten justamente vincular la primeridad, esto es, la cualidad de la dureza de la rama, con
la segundidad, que es lo que efectivamente a él le ocurre, que es que algo lo golpea y lo tira al piso. ¿Por qué lo logra? Justamente por estos conocimientos previos o anteriores, que ¿de dónde salen? De la terceridad. La terceridad es el mundo de los signos, de las ideas, de los conocimientos previos. Y es gracias a estos conocimientos previos, es gracias a la terceridad, que se puede establecer un vínculo entre la primeridad, mundo de las cualidades, y segundidad, mundo de los hechos. Es porque en algún momento se aprende justamente, o se cuenta con el conocimiento de que si algo duro nos golpea en la cabeza, nos lastima, ¿sí? Duro, la cualidad que nos golpea, ¿sí? Mundo de los hechos concreto y nos lastima, esa conexión la podemos hacer porque contamos con signos, con conocimientos previos o anteriores que nos permiten establecer esa relación. Primeridad, segundidad y terceridad son fundamentales porque en base a estas tres categorías Peirce elabora toda su teoría sobre los signos. Y así vamos. Básicamente Peirce define un signo como algo que está en lugar de otra cosa en alguno de sus aspectos para alguien. Peirce da una definición de signo que, como verán, ya no, digamos, no está hablando ni de identidad psíquica, ni de relación entre dos términos, no, está hablando de algo más amplio, si se quiere, y que implica o supone tres términos, que ahora los vamos a explicar. Pero básicamente, acuérdense, un signo es algo que está en lugar de otra cosa, esto es su objeto, en alguno de sus aspectos, para alguien. Así que ahora vamos a ver cuáles son estos términos. Desde ya les aclaro que la teoría de Peirce es una teoría, digamos, de carácter general y abstracto, ¿sí? Por lo tanto, cuando habla de alguien no está hablando de personas, está hablando de signos, ¿sí? A ver, acá hay algo que no tienen que confundir. Dentro de lo que es la teoría peirciana, ustedes no tienen que confundir lo que se llama semiosis en acto con la semiosis infinita y con la teoría semiótica, digamos, que él construye, que es de carácter general y abstracto. La semiosis en acto es la experiencia que cada uno de nosotros como personas tiene en el mundo, ¿sí? Digo, esto es cuando uno va por la calle, se tropieza, se cae, se lastima. Esa es una experiencia concreta, eso es semiosis en acto, es la experiencia concreta que cada uno de nosotros tiene, digamos, en el mundo que lo rodea. Peirce lo que hace es construir una teoría general sobre esa experiencia que los seres humanos tenemos en el mundo. Por ende, cuando él construye esa teoría general, borra el sujeto y va a hablar de relaciones entre signos, no va a hablar de personas. Por ende, este alguien que aparece en la definición no es una persona, sino que es un signo, es el interpretante. Y ahora les voy a contar de qué se trata todo esto. Pero básicamente lo que ustedes ya tienen que ir teniendo en cuenta es que la teoría peirciana no es psicologista, porque la relación se da entre signos, ¿sí? Y no, como dice Peirce, en el espíritu de los usuarios. ¿Qué quiere decir esto? A diferencia de lo que ocurría en Saussure, donde el significado y el significante se vinculaban y entraban en relación en la mente de la persona, básicamente en el caso de Peirce, la relación es entre signos, no hay sujeto, borra al sujeto, porque él lo que construye es una teoría general, ¿sí? Acerca de nuestra, o sea, acerca de la experiencia que el ser humano, o de mejor dicho, como lo llama él, ¿no? La experiencia que el hombre tiene en el mundo. Sí, acuérdense que fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Si no habla de hombres y mujeres, habla de hombres, como genérico. Entonces, básicamente lo que plantea Peirce es que el sujeto va a estar borrado, no habla de sujeto, es medio incorrecto decirlo, sí habla de hombre, el hombre va a estar borrado, ¿sí? Y básicamente va a hablar de relaciones entre signos. Entonces, un signo para Peirce es una relación entre tres términos: signo o representamen, objeto e interpretante. El signo o representamen, ¿sí? Es la cualidad, es el aspecto, digamos, del signo que tiene que ver con la cualidad. Si ustedes hacen memoria con lo que les dije recién, el signo o representamen se correspondería con el orden de la primeridad y tiene que ver con la cualidad, ¿sí? Del signo, que ahora las vamos a tratar de explicar qué es esto de la cualidad. El objeto es aquello, justamente, que el signo representa o está en su lugar. Y acuérdense de algo, el signo siempre representa al objeto en algún aspecto, nunca en su totalidad. Nosotros conocemos aspectos parciales de los objetos y del mundo que nos rodea, nunca lo podemos conocer en su totalidad. Y esa parte o ese aspecto que conocemos del objeto, lo conocemos a través de los signos o representámenes. Y finalmente está el interpretante. ¿Qué es el interpretante? El interpretante es el sentido, el efecto de sentido general de un signo, pero también lo podríamos definir como el conocimiento previo o anterior que permite poner en vínculo a un signo o representamen con un objeto. A ver, para tratar de explicar estos conceptos.
Ya he dado este ejemplo, lo vuelvo a dar, espero que sirva. Signo o representamen, objeto e interpretante, vamos a ponerlos a funcionar. Abrimos la ventana, la calle está húmeda. Esa humedad que percibimos, que es una cualidad, es el signo o representamen. La calle húmeda, en tanto cualidad que se percibe, ¿sí?, es un signo o representamen que está en lugar de otra cosa, de un objeto, que ¿cuál sería? La lluvia. Ahora, básicamente, ¿por qué se puede establecer un vínculo entre la calle húmeda y la lluvia? Porque se cuenta con conocimientos previos o anteriores que permiten vincular justamente a la lluvia con la humedad que queda en la calle. Esto es, si llueve, cuando para de llover, por un buen rato la calle va a permanecer húmeda. No confundan algo de nuevo. Yo acá les estoy dando un ejemplo de semiosis en acto. La persona, cuando sale a la ventana, ve la calle húmeda, entonces, como cuenta con conocimientos previos, puede darse cuenta que se estuvo lloviendo porque la lluvia deja la calle mojada por un par de, digamos, por un buen rato hasta que el tiempo mejore, etcétera, etcétera. Eso es la semiosis en acto. Básicamente, Peirce lo que va a hacer es construir una teoría general sobre esto. Entonces va a decir, un signo representamen, en este caso la humedad, está en lugar de un objeto, que es la lluvia, y básicamente en función o en virtud de conocimientos previos o anteriores, se puede establecer un vínculo entre el signo y el objeto. ¿Sí? Básicamente, digamos, el signo, el objeto y el interpretante son, el signo representamen, ¿sí?, objeto e interpretante, son los tres términos que, estando en relación, conforman a un signo, ¿sí? Es justamente una relación triádica, ¿sí?, que no termina acá. ¿Por qué? Porque justamente el interpretante, dice Peirce, se convierte en signo, ¿sí?, para otro objeto y para otro interpretante. Ya les voy a adelantar algo que luego aparece al final. Para Peirce, justamente, esta relación entre signos, esta relación infinita entre signos, ¿sí?, en la cual justamente un signo está en lugar de otra cosa que su objeto, para alguien que es el interpretante, a su vez ese interpretante se convierte en signo o representamen para otro objeto, para otro interpretante, forma, ¿sí?, cadenas sígnicas que Peirce va a llamar semiosis infinita. ¿Qué es la semiosis infinita? Es un instrumento de conocimiento de la realidad que implica que un signo se vincula con un objeto en virtud de un interpretante y ese interpretante se convierte en signo para otro objeto, para otro interpretante. Básicamente, Peirce sostiene que nosotros conocemos el mundo que nos rodea a través de la semiosis infinita. ¿Y qué es la semiosis infinita? Es una relación de inferencia sígnica, es una relación justamente infinita entre signos. En todo caso, lo que diría Peirce es que el interpretante lógico final de esa cadena es Dios. Bueno, el filósofo está escribiendo en un determinado momento, pero básicamente podríamos decir que, de acuerdo al planteo de su teoría, la cadena, o sea, la semiosis es infinita, porque implica una relación de inferencia, una relación inferencial entre signos. Un signo siempre remite a otro signo, un conocimiento siempre remite a otro conocimiento. Vuelvo al ejemplo, hago la bajada de nuevo a la semiosis en acto, que ¿cómo sería esto? Básicamente, yo les dije, salgo a la ventana, veo que la calle está húmeda, infiero que estuvo lloviendo, porque si la calle está húmeda es una cualidad que está en lugar de otra cosa, que es la lluvia. Básicamente esa relación la puedo establecer porque cuento con conocimientos previos o anteriores que me permiten saber que si llueve la calle queda húmeda por un buen rato. Y fíjense que sin ser especialista, sin ser meteorólogo, si uno presta un poco de atención, mira el cielo, las nubes y puede darse cuenta si va a continuar lloviendo o no. En ese caso, ¿qué ocurre? Si uno infiere que va a seguir lloviendo, antes de salir a la calle, ¿qué es lo que hace? Se pone botas, bueno, dependiendo del gusto, ustedes me podrán decir, hay gente que le gusta mojarse, sí, bueno, pero a ver, en términos generales, ¿qué es lo que uno hace? Agarra un piloto, agarra el paraguas, se pone botas de lluvia, ahí empiezan a ver cómo se empieza a dar la cadena, esta sígnica o la semiosis de la que habla Peirce. Un signo remite a otro signo. Me doy cuenta de que estuvo lloviendo y de que puede continuar lloviendo. Entonces eso implica, sí, que tengo que agarrar un paraguas, que tengo que agarrar un impermeable, que tengo que agarrar botas. Digo, básicamente esta relación entre signos, donde un signo remite a otro signo, es lo que Peirce llama semiosis infinita. Y es gracias a la semiosis infinita que se puede conocer lo real o la realidad. Peirce dice, es un instrumento de conocimiento de lo real. Acuérdense, el signo representamen es una cualidad que está en lugar de otra cosa, su objeto, ¿sí? El objeto, digamos, es lo concreto, si se quiere, y se corresponde con el mundo de la segundidad. Y el interpretante, sí, es un signo, dice Peirce, igual, equivalente o más desarrollado que el signo representamen, y se corresponde con el mundo de la terceridad.
sí con el mundo de los signos, con el mundo de las ideas. Y podríamos decir que el interpretante en esta relación es conocimiento previo o anterior, que permite establecer una relación entre signo o representamen y objeto. Y a su vez, el interpretante se convierte en signo, ¿sí?, para otro objeto, para otro interpretante. Entonces, es el que dinamiza esta relación triádica. O sea, el interpretante cumple con un rol muy, digamos, importante dentro de esta relación que se da en estos tres términos. Ahora bien, Peirce va a decir que un signo tiene dos objetos y tres interpretantes. Básicamente va a decir que todo signo o representamen, ¿sí?, digamos, tiene dos objetos, como les decía, y tres interpretantes. Cuando Peirce repara en el tema de los objetos o del objeto del signo, lo que va a decir es lo siguiente. La parte que nosotros podemos conocer del signo, ¿sí?, perdón, del objeto, es la parte que representa, a ver, para decirlo más claramente, la parte que podemos conocer del objeto, ¿sí?, es lo que el signo o representamen nos permite conocer. Por lo tanto, la parte del objeto que se llega a conocer es esa parte que uno puede rescatar, ¿sí?, a partir de contar con un signo o representamen, ¿sí?, que, digamos, esté en lugar de ese objeto y que pueda dar cuenta de ese objeto parcialmente. O sea que el objeto inmediato, o lo que él llama el objeto inmediato, es interior a la semiosis y es la parte del objeto que llegamos a conocer. Mientras que el objeto dinámico es exterior a la semiosis y es el objeto tal cual es, y en su totalidad no lo vamos a conocer nunca. Él da varios ejemplos, pero pensemos en la luna, ¿sí? Básicamente la luna, si la pensamos desde el punto de vista del objeto inmediato, esto es del objeto tal cual llegamos a conocerlo al interior de una relación semiótica, podríamos decir que, dependiendo de la parte del mes en la que nos encontremos, podemos ver la luna llena, podemos ver media luna, cuarto menguante, cuarto creciente, digamos, no soy especialista en estas cuestiones, pero podríamos decir que nosotros, de acuerdo al momento del mes en el que nos encontremos, vamos viendo a la luna de distintas maneras. Eso es el objeto inmediato. Es la parte que llegamos a conocer y que se da a partir justamente de una relación semiótica. El objeto dinámico, ¿qué es? Es la luna en su totalidad. Y en su totalidad a la luna no la llegamos a conocer nunca. Solo vemos partes de la luna en el cielo y dependiendo del momento en el que nos encontremos del mes, la vamos a ver de una manera o de otra. Inclusive hay momentos en los que la luna no se ve, ¿sí? Entonces digo, pero sin embargo la luna está, ¿se entiende? Entonces digo, básicamente el objeto inmediato es la parte del objeto que llegamos a conocer dentro de una relación semiótica. Esto es como si tuviéramos un objeto enfrente. ¿Sí? Supongamos que tenemos una caja y lo alumbramos con una linterna. Bueno, el objeto inmediato es la parte que se verá alumbrada con la linterna. Todo lo que queda por fuera es lo que no se conoce. Y básicamente lo que va a decir Peirce es que justamente la realidad la conocemos de manera parcial, en su totalidad no la conocemos nunca. Si conocemos aspectos de esa realidad y esos aspectos que solemos conocer de la realidad, se conocen a partir del signo representamen que representa, valga la redundancia, o que muestra, ¿sí?, una parte, un aspecto del objeto. Y eso es lo que Peirce llama el objeto inmediato. El objeto inmediato es la parte del objeto que llegamos a conocer, mientras que el objeto dinámico es el objeto exterior a la semiosis tal cual es y no se lo llega a conocer nunca en su totalidad. Más allá de los objetos, Peirce también dice que los signos tienen tres tipos de interpretantes: el interpretante inmediato, el interpretante dinámico y el interpretante final. Básicamente yo les había dicho hace un ratito que el interpretante en términos generales son conocimientos previos o anteriores que permiten vincular al signo o representamen con su objeto, ¿sí? Asimismo, el interpretante, ¿sí?, es el que se convierte en signo o representamen para otro objeto, para otro interpretante y así sucesivamente. Y básicamente gracias a eso es que se produce lo que Peirce llama la semiosis infinita. Y a través de esa semiosis infinita es que nosotros conocemos el mundo que nos rodea. Nosotros no somos conscientes de esto, pero conocemos o accedemos parcialmente a un cierto conocimiento del mundo que nos rodea a partir de, diría Peirce, poder estar haciendo inferencias sígnicas, poder estar poniendo en relación, digamos, signos entre sí, y en función de la relación que estos signos guardan entre sí es que accedemos a algún tipo de conocimiento de lo real. Más allá de estas, digamos, características que les estuve mencionando, Peirce dice que el interpretante puede subdividirse como en tres clases, por decirlo de alguna manera. Lo que él llama el interpretante inmediato
es lo que podríamos definir como concepto o sentido de un signo independientemente del contexto. Cuando se piensa el interpretante como interpretante inmediato, justamente se está pensando en esa parte del signo, en ese efecto del signo que no se vincula a ningún contexto. Esto es, si nosotros pensamos por hacer, digamos, por poner una comparación o, digamos, hacer una suerte de alegoría, que siempre son peligrosas porque cuando uno hace comparaciones o intenta ejemplificar, a veces fija conceptos que no son del todo correctos, pero bueno, voy a tratar de hacer el intento. Cuando uno piensa en el interpretante inmediato, lo mejor es pensar en el diccionario. ¿Vieron cuando uno busca en el diccionario una palabra y encuentra la definición? Bueno, ahí se encuentra con el concepto o sentido de un signo independientemente del contexto. Les voy a poner un ejemplo que ya he dado en otras oportunidades, pero que creo que es muy válido. Pensemos en bomba. La palabra bomba en el signo lingüístico podríamos decir bomba. Desde el punto de vista del interpretante inmediato, Peirce diría, si yo busco en el diccionario bomba, dos puntos, el concepto ¿cuál sería? Artefacto construido que está pensado para ser detonado y generar daños, ¿sí? Materiales, físicos, etcétera. Esa definición de bomba es una definición de bomba que no tiene nada que ver con el contexto en el cual nos encontremos, sino que es el concepto sentido de un signo lingüístico en este caso. Ahora, ¿qué pasa si yo pienso a bomba desde el punto de vista del interpretante dinámico? Esto es, el interpretante dinámico ya sí me obliga, ¿sí?, a pensar en un contexto y tiene que ver con el efecto directo, ¿sí?, que produce el signo en su intérprete. Y acá vamos. Supongamos que, y esto pasó de verdad, uno está dando una clase, ¿sí?, y de repente entra alguien al aula y dice, hay una bomba, y se va. Si uno se encuentra dando una clase en la universidad, una persona que no conocemos nos dice hay una bomba, sale corriendo y uno ve que hay un montón de gente que empieza a irse, básicamente ahí bomba, el signo bomba ya sí se vincula con un efecto concreto que se genera dentro de un contexto. ¿Y ahí qué es lo que uno hace en función de ese signo? Básicamente agarra sus cosas y se retira del lugar en el cual se encuentra. Esto es algo concreto que nos pasó una vez en un curso hace unos años atrás, mientras estábamos dando clases, apareció una profesora que nunca supimos quién era, que dijo, hay una bomba, y se fue. Nosotros nos miramos con los estudiantes que estábamos ahí presentes, dijimos, bueno, inferimos, obviamente, porque contábamos con conocimientos previos o anteriores, que si nos dicen bomba en un contexto de clase, en el medio de la universidad, digamos, hay que agarrar las cosas y hay que abandonar el edificio. Fíjense cómo un mismo signo ya, digamos, puesto en vínculo con un contexto, genera un efecto directo, concreto sobre el intérprete, ¿sí? De nuevo, yo hago la bajada a casos de semiosis en acto, o sea, lo bajo a cuestiones concretas. Peirce lo está pensando de manera general, ¿sí? No en un caso en concreto, sino de manera general. Luego está el interpretante final. El interpretante final es considerado, como bien les dice en el PowerPoint, como un hábito que hace posible la interpretación estable de un signo. ¿Qué quiere decir esto? El interpretante final, por decirlo pero muy, muy brutalmente, es lo que permite que más o menos todos interpretemos más o menos lo mismo. Esto es, si yo digo bomba, ¿sí?, se supone que todos los que pertenecemos a esta comunidad lingüística, esto es que hablamos el español, el castellano, podamos entender que si digo bomba estoy haciendo referencia a un artefacto, siempre pensando en un determinado contexto, ¿no? Porque digo, las palabras también de acuerdo al contexto pueden ir adquiriendo distintos significados, ¿sí? Si de repente estamos comiendo y yo les digo, la verdad es que este postre es una bomba, bueno, va a adquirir, digamos, connotaciones distintas de las usuales, pero digamos que si yo les digo bomba, ustedes más o menos van a entender que estoy haciendo referencia a un artefacto que es construido y que está pensado para ser detonado y generar daños materiales, físicos y demás. El interpretante final es el hábito que hace posible que interpretemos de manera más o menos estable un signo. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo va complejizando Peirce, a diferencia de Saussure, su teoría. Dice que un signo tiene dos objetos y que tiene tres interpretantes, ¿sí? Y básicamente esta diferenciación que hace de los interpretantes es interesante porque él acá pone a jugar, ¿sí?, el contexto, ¿sí?, para poder entender el funcionamiento de los signos al interior de la semiosis y los efectos que pueden generar, digamos, en un contexto específico de uso. Bueno, más allá de esta definición general que Peirce hace sobre los signos, es un autor que llega a encontrar 66 clases de signos, ¿sí? Nosotros aquí solo vamos a ver 9, yo voy a mencionar las principales 9 clases de signos que encuentra Peirce, hay muchas más, solo voy a referirme a estas, y
para serles sincera, la más importante en algunos ámbitos resulta ser la segunda tricotomía, que es la de icono, índice y símbolo, porque es la tricotomía que más se utiliza en las comunicaciones, digamos, ordinarias o usuales. Ahora paso a explicar esto. ¿Por qué estoy hablando de este cuadrito? ¿Por qué les hablo de las tricotomías persianas? Como ustedes podrán ver, Peirce, para clasificar los signos, construye un cuadro de doble entrada, ¿sí? De doble entrada, a partir de 3 categorías, 3, por eso hablamos de tricotomías, es una clasificación hecha sobre la base de 3 categorías, ¿sí? Y como les digo, lo que hace el autor es construir un cuadro de doble entrada, donde vincula, por un lado, primeridad, segundidad, terceridad con representamen, objeto e interpretante. Lo que él hace es cruzar categorías previas, ¿se acuerdan? Primeridad, segundidad, terceridad con representamen, objeto e interpretante. Y en función de los vínculos que se van dando entre esas categorías, él clasifica e identifica 9 clases de signos, que como les digo, si estas clases de signos a su vez se vinculan entre sí, dando lugar a 27 clases de signos, asimismo a partir de otros cruces, él llega a identificar 66 clases de signos, de las cuales, como les digo, nosotros vamos a ver 9, ¿sí? Puntualmente. Bien. Respecto de lo que sería, digamos, la primera columna, la primera tricotomía, podríamos decir que los signos que Peirce menciona acá, ¿sí? Son signos que él clasifica de acuerdo a la naturaleza material del signo. Estamos desde el punto de vista del representamen. Acuérdense que el representamen tenía que ver con las cualidades. Por lo tanto, digamos que la clasificación que hace Peirce de estos primeros 3 signos los hace en función de su naturaleza material. Peirce va a decir que del cruce entre representamen y primeridad, uno se encuentra con el cualisigno. ¿Qué es el cualisigno? El cualisigno es un signo que es una cualidad, dice Peirce. La blancura, la blandura, la suavidad, ¿sí? La rojitud, ¿sí? Son cualidades. ¿Sí? Entonces, los cualisignos son cualidades que para poder existir y para poder tomar, digamos, como consistencia concreta, tienen que poder plasmarse en un sinsigno. El sinsigno es el segundo tipo de signo que identifica Peirce y básicamente Peirce lo que dice es que el sinsigno es un signo de existencia concreta y que justamente los cualisignos pueden cobrar existencia concreta a partir de lo que él denomina el sinsigno. Y finalmente el legisigno es una tercera clase de signo que básicamente es un signo que es una ley, dice Peirce. Es un signo que es una ley, que tiene un carácter general, ¿sí? Vamos a ejemplificar estas 3 primeras categorías, estas primeras 3 clases de signos para que ustedes la puedan entender. Básicamente el cualisigno yo les dije que era una cualidad. Pensemos básicamente en la blancura, sí que viene de blanco, en la blancura. Esa blancura, para adquirir existencia concreta, debe poder encarnar en algo concreto. Ese algo concreto puede variar, puede ser desde un guardapolvo, ¿sí? Hasta el blanco de una tiza. Entonces, supongamos que yo estuviera en el aula en este momento explicándoles esto a ustedes y en el pizarrón escribiera con tiza blanca, ¿sí? Semiótica. Bien, esa palabra semiótica concreta, ¿sí? Que yo escribo en el pizarrón con una tiza blanca, hace que la blancura, la cualidad de blancura, o sea, lo blanco, la blancura, adquiere una existencia concreta a partir de la utilización de una tiza blanca que se utilizó justamente para poder escribir una palabra en el pizarrón, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo aparece el tema del legisigno? Yo les dije que el legisigno es un signo que es una ley y básicamente esto tiene que ver con signos, en el caso, por ejemplo, de la palabra que yo escribo en el pizarrón, que era semiótica, como les digo, son palabras que forman parte del repertorio de un idioma y como tales, sí, están ajustadas a determinada normativa que hacen a ese idioma y por ende, por decirlo de alguna manera, tienen o devienen o cuentan con una fuerza de ley, ¿sí? Básicamente las palabras al interior del idioma, como dice Peirce, funcionan a partir de réplicas, de copias, pero son palabras si rigen como leyes porque, por ejemplo, se escriben de determinada manera y no de otra. Semiótica no lo puedo escribir con C porque estaría mal. ¿Y por qué estaría mal? Porque justamente dentro del idioma, en este caso el castellano, se definió que semiótica, por sus derivaciones y bla, 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 digamos, se escribe con S, ¿sí? Y no con C. Entonces digo, básicamente el legisigno tiene que ver con que los signos o con aquellos signos que adquieren la fuerza de una ley. Y dentro de lo que es la lengua, por retomar a Saussure,
Los signos, acuérdense que tienen que ajustarse a determinadas normas, a determinados tipos de relaciones, ¿sí? Y entre otras cuestiones, esto hace que nosotros tengamos que ajustarnos al idioma que hablamos y, digamos, a la comunidad lingüística a la cual pertenecemos. Entonces, básicamente, el carácter de ley deviene de esto, ¿sí? De cierta normativa, ¿sí? Que tiene que ver, si se quiere, con lo sintáctico, ¿sí? A lo que nos tenemos que ajustar para no quedar, digamos, o para, justamente para que no se vea que no hay un ajuste a la ley. Imagínense si yo les hubiera escrito semiótica con C en el pizarrón. Seguramente alguien se hubiera atrevido y me lo hubiera corregido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy quebrantando la ley. ¿Sí? Y dentro del castellano, semiótica se escribe con S. ¿Sí? Punto. Bien, más allá de esta primera tricotomía, hay una segunda tricotomía que es la de ícono, índice y símbolo. Peirce dice, desde el punto de vista de la relación que el signo establece con el objeto, se pueden clasificar tres clases de signos: ícono, índice y símbolo. El ícono es un signo, ¿sí?, que se parece o que se asemeja al objeto que representa. Básicamente, un ejemplo de ícono puede ser un dibujo, una fotografía, un diagrama, un mapa. Son signos que guardan cierta relación de semejanza o de parecido con el objeto que representa. El índice, por su parte, es un signo, va a decir Peirce, que guarda una relación de contigüidad. Esto quiere decir una relación próxima o real con el objeto que representa. Acá ya no hay parecido, sino que hay relación de cercanía, de proximidad o relación real. Por ejemplo, una persona entra con su zapato sucio a una habitación y deja las marcas en el piso. Esas marcas que quedan en el piso son, justamente son signos indiciales que indican que alguien con el zapato sucio anduvo en la habitación. Hay una relación real, ¿sí?, entre un zapato sucio y la huella que quedó en el piso. Digo, pero ya no hay parecido, sino que lo que prima ahí es una relación real de proximidad. Luego está el símbolo. El símbolo, va a decir Peirce, también es un signo que tiene la fuerza de la ley, que tiene la fuerza de una ley, por decirlo de alguna manera, y que tiene un alto grado de convencionalidad. Un ejemplo por excelencia del símbolo justamente son los símbolos patrios, ¿sí? El escudo, la escarapela, la bandera, el semáforo, ¿sí? Son signos que tienen la fuerza de una ley, ¿sí?, que tienen un alto grado de convencionalidad. ¿Sí? Y después, esto lo vamos a ver más adelante, cuando tengamos más tiempo de especificarlo, vamos a ver que, digamos, todos los signos convencionales, esto es, los símbolos, son legisignos, pero no todos los legisignos son símbolos. Después vamos a ver por qué Peirce plantea esto. Ahora voy a continuar explicando justamente la última tricotomía como para que tengan una idea y, como les digo, luego, cuando, digamos, vayamos avanzando, estas cuestiones las voy a retomar. Luego, Peirce va a decir que desde el punto de vista de la relación que el signo tiene con el interpretante, se puede clasificar en rema, decisigno o signo discente, y argumento. Básicamente, rema es sinónimo de término. El término, diría Peirce, que hace referencia a una palabra, a un nombre propio, ¿sí?, o a un sustantivo común. Es el equivalente justamente a una palabra, a un término. Mamífero, casa, moto, ruido, etcétera. Son términos. Es un signo remático, es un rema, es un término, es una palabra que no guarda relación con ningún contexto ni con ningún uso. Son términos. Podríamos decir de nuevo brutalmente, ¿vieron cuando uno abre el diccionario y se encuentra con un repertorio de términos? Bueno, eso podría ser pensado como un signo remático. No tienen ningún vínculo con el contexto, sino que simplemente se tratan de términos que en este caso forman parte del repertorio de un idioma. Básicamente, la seguridad, o desde el punto de vista de la relación del interpretante con la seguridad, Peirce plantea o clasifica al decisigno o signo discente. En este caso, cuando habla del decisigno o signo discente, está hablando de proposiciones, esto es, de enunciados que guardan una relación con el contexto en el cual son pronunciados y que se pueden juzgar por su verdad o por su falsedad. Si yo les digo, en Argentina en el mes de junio hace calor, ustedes pueden decir que eso es falso, porque en Argentina en el mes de junio hace frío, porque justamente estamos ingresando en el invierno. Entonces, en el caso ese de este enunciado, de esta proposición que yo les acabo de mencionar, ¿sí?, ustedes pueden juzgar la verdad o la falsedad, porque está puesta en relación con un contexto. Ustedes pueden contrastar esa proposición con un contexto concreto, como para poder decir si eso que se dice o no, ¿sí?, es
verdadero o falso. Y luego hay un tercer tipo de signo que es el argumento, y el argumento tiene que ver con el razonamiento. Quienes estén cursando o hayan cursado, si es que ya vienen, digamos, con experiencia en el CBC, IPC, Introducción al Pensamiento Científico, deben haber trabajado o por ahí están trabajando ahora los tipos de razonamientos, ¿sí? Y que a cuáles me estoy haciendo referencia, a la inducción, a la deducción, y Peirce agrega uno más que es la abducción. A ver, de nuevo, estas cuestiones yo las dejo mencionadas después en junio, cuando efectivamente larguemos, ¿sí? con las clases, porque no se olviden que esto es un acompañamiento académico virtual. En junio ya empezamos con clases más sistematizadas, que luego en la próxima clase les voy a comentar cómo nos vamos a organizar con ese tema. Pero básicamente aquí yo lo que les dejo planteado es que el argumento es un razonamiento, ¿sí? Es un razonamiento, que luego, digamos, vamos a profundizar sobre esta idea del razonamiento, pero básicamente son operaciones, podríamos decir, que permiten construir conocimiento validado, conocimiento válido, que se puede contrastar y que se puede validar, ¿sí? Y básicamente esto, quienes hayan cursado o estén cursando pensamiento científico, lo trabajan. Bueno, todo lo que se trabaja en pensamiento científico vinculado a los tipos de razonamiento es lo que Peirce va a llamar argumento. Bien. Consideraciones finales sobre la teoría parciana. La semiosis infinita es un instrumento de conocimiento de lo real que implica una relación infinita entre signos o representámenes, objetos e interpretantes. Para Peirce, lo real, y esto es algo interesante, es lo que una comunidad consensúa como tal, ¿sí? Y acuérdense que eso real que una comunidad consensúa como tal, de eso real podríamos decir que una comunidad consensúa como tal, solo se conocen aspectos parciales. Y esos aspectos parciales que llegamos a conocer, los llegamos a conocer, ¿sí? A través de relaciones semióticas, a través de lo que el signo representamen nos puede mostrar de ese objeto, ¿sí? Y por otra parte, que esto también es importante, su perspectiva es ajena a todo psicologismo, porque la relación entre signo, objeto e interpretante se produce entre signos y no en el espíritu de los usuarios. Para decirlo más concreto, la relación entre signos se produce en un sistema de signos, dentro de lo que es la semiosis infinita, donde un signo remite siempre a otro signo, y no en la cabeza de las personas. Y de nuevo, acá no tienen que confundir lo que es la semiosis en acto, que es digamos, la experiencia que cada uno de nosotros tiene en el mundo, con la teoría general de esa experiencia que intenta construir Peirce y que de hecho construye Peirce, ¿sí? Y que justamente cuesta entender porque lo que hace es darle o dotarla de un nivel de abstracción alto para que justamente, digamos, poder construir una teoría general sobre esa experiencia que cada uno de nosotros tiene en el mundo. Compartirles pantalla, espero que esta explicación les haya servido.